y de rendimiento total ante la presencia de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe, nos dirija en este tiempo que Él nos ha regalado, porque es un regalo para venir a hablar de su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias por permitirnos venir y gozarnos ante tu presencia. Sentir, oh Dios, que tú estás en medio nuestro. Sentir, oh Dios, que eres un Dios poderoso, grande, que después de una semana, haberla pasado en diversas actividades, cosas que tienen que ver para el sostenimiento nuestro, como es el trabajo, los tiempos devocionales, los tiempos de oración que hemos tenido, nuevamente nos traes aquí, oh Dios, a cantar himnos en tu nombre, pero juntos, unidos como un pueblo. Y así, oh Dios, decirte gracias por tu palabra, porque queremos conocer más de ella, de tus principios y de todo lo que tú tienes para nosotros. Señor glorioso, gracias. En Cristo, Señor, pedimos que seas tú quien utilices hoy al predicador, porque te lo pedimos, oh Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén y amén. Mi hermanos, hoy nosotros nos vamos a envolver en un tema que tiene que ver con la cruz de Cristo. Y esta mañana anuncié, ya que había anunciado que el domingo pasado, que íbamos a tener 5 sermones con respecto a lo que es la cruz de Cristo. Siguiendo, mirando y analizando algunas cosas más, se ha añadido otro sermón más, o sea que hoy tendremos el segundo de 6 que vamos a estar predicando aquí con respecto a lo que es la cruz de Cristo y que es tanto lo que tenemos que decir de la cruz de Cristo. A veces es fácil pensar que esto se define rápidamente y que podemos nosotros hablar de esto con facilidad en un solo sermón o tal vez en 30 o 45 minutos terminar y decir todo lo que tenemos que ver con respecto a la cruz. Pues no. Mi hermano, esa es la razón por la que a veces me lleva a mí a creer que cuando nosotros vamos a ver el tema de la cruz lo vemos tan superficialmente que nuestras vidas también caminan de esa manera. No entendemos la importancia que tiene realmente el nosotros poder ver la cruz de Cristo en todo su significado. Yo quiero invitarle nuevamente hoy a Isaías 53, la semana pasada. Si estuvimos mirando también 53 del 1 hasta el 3, hoy nosotros vamos a estar analizando los versículos 3 y 4 con una novedad. Prácticamente todos los encabezados que vamos a tener hoy, vamos a estarlo mirando en el versículo 3, aunque el versículo 3 también nos lleva ya a una continuación de lo que ya se ha estado diciendo en el versículo, el versículo 4, una continuación de lo que ya se ha estado diciendo en el 3. Así es que vamos a concentrarnos básicamente en ese versículo 3 hoy, en todos los encabezados que vamos a traer. Pero vamos a leer el texto de Isaías 53, 3 al 4. Noten estas palabras. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no estimamos ciertamente, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Título: Cristo, varón de dolores. Cristo, varón de dolores. Concentrar ahora nuestra atención a los sufrimientos de Cristo debe también a nosotros ahora llevarnos a entender que yo también sufro. Todos sufrimos de alguna manera, nadie se libra de algún tipo de sufrimiento mientras esté pasando por esta tierra.
Pero cuando vemos a Cristo tenemos que preguntarnos nosotros, ¿es que el sufrimiento de Cristo es comparable al sufrimiento nuestro? ¿Cómo enfrentamos nosotros el sufrimiento y cómo lo enfrentó Cristo? Debe ser nuestra mirada en el día de hoy. Vamos a ver esto. El dolor realmente forma parte de la humanidad, donde uno más que otros tienen que sufrir. Nadie sale de este mundo desconociendo los efectos del sufrimiento. Algo aparecerá en nuestro existir que nos hará sufrir. Y si sabemos que no podemos evitar el sufrir, que en algún momento va a llegar, yo tengo que decir, Señor, ¿qué puedo hacer en esos momentos? Bueno, nuestro consejo aquí hoy es a mirar a Cristo, como lo hizo Él. Cuando perdemos a Cristo en medio de cualquier situación nuestra, habla nuestra carne. Y nuestra carne, al estar más inclinada hacia nuestro egoísmo, es a ver cómo salimos de este problema pronto sin importar lo que pase. ¿Por qué sufro? Es una pregunta inicial. ¿Por qué aparece esto en mi vida? ¿Será que yo puedo ayudar a otros con mi sufrimiento? ¿Será que puedo proteger a alguien por yo sufrir? ¿Será que voy a dar una lección de comportamiento de vida y puedo hacerlo para que otros entiendan que estamos aquí porque en algún momento tendremos que sufrir, pero tenemos que rogar y suplicar a Dios que no nos lleve a pecar porque estamos sufriendo? En momentos de desesperación y angustia, la inclinación siempre es a hacer algo que desagrade a Dios. Culpamos a Dios del por qué. Y nosotros muchas veces decimos, pero si no he hecho nada, me he portado bien, he hecho todo lo que tengo que hacer a mi entendimiento y sin embargo estoy sufriendo. ¿Por qué la vida es tan injusta? Esa es la inclinación del ser humano, pero no la de Cristo. Cristo tuvo otro pensar. Él sabía que tendría que sufrir. Él sabía que al encarnarse y tener un cuerpo humano con un cuerpo que le da sed, un cuerpo que le da hambre, un cuerpo que siente dolor, un cuerpo que está también llevado por las emociones, sabía que tenía una responsabilidad de por medio y era agradar al Padre. Eso es lo que tenemos nosotros que tener presente en cada momento de nuestra vida. ¿Cómo agradar al Padre en medio de mi situación? Cómo nos perdemos nosotros en esto. Llega el sufrimiento y comenzamos a culpar a Dios, como dijimos hace un momento. A otras personas como los culpables. Y yo aquí el pobre infeliz sufriendo sin merecerlo. Cristo no merecía ningún tipo de castigo, ningún tipo de sufrimiento. Sin embargo, sufrió. Muchos de nuestros padecimientos nos llegan por desconocimientos. A veces no sabemos por qué, mientras que otros son provocados de alguna manera por nosotros mismos. Pero voluntaria o involuntariamente son sufrimientos. Puede que suene extraño desde un púlpito cristiano y sin influencia de lo que es el mundo gnóstico, de ese mundo tan extraño y místico,
que en su principio llegó a confundirse con el cristianismo y ya no se sabía si este movimiento era realmente aferrado a Cristo o no. Pero al comenzar a estudiar sus raíces, nos damos cuenta de que ellos realmente hacían énfasis en una superioridad y de que de esa superioridad de ser salían unos eones, unos y otros, varios dioses, donde ellos entonces ahora decían, no, pero es que Cristo es el mayor de los eones, de las emanaciones, hasta llegar al final de estas emanaciones, que era el dimiurgo, y para ellos simplemente es una palabra en su original que significa relación con el pueblo, relacionarse con el pueblo, pero el asunto es que al llegar hasta ahí ya no sabían cómo hacerlo. Y ese era el ser más inferior y más arrogante y más metido en su mundo, al cual ellos llamaban una fuerza que controlaba el mal. Parecen poner a Cristo en alto, pero la manera de llegar y acercarse y ver a Cristo es totalmente diferente a lo que Dios el Padre nos está enseñando a través de su palabra escrita. Nosotros realmente vemos a Dios y a Cristo como un Dios mismo encarnado, hecho carne, no como una emanación más, sino como Dios mismo, con el propósito de hacerse Él el Cordero y salvar a todos aquellos que en Él crean. Esto se fue definiendo poco a poco y cada vez se fueron alejando más del gnosticismo. Por ejemplo, el mismo Ireneo de Lyon, ese señor nacido en el primer siglo, en el 40, y muere en el siglo II, se enfrentó a ello y siempre decía que había que sacarlos de sobre la faz de la tierra. Esa era una de las palabras que yo encontré que él dijo. Bastante fuerte, ¿no? Pero esto parece renacer nuevamente en nuestra sociedad. Los conceptos gnósticos y ligarlo con el cristianismo. Cuando aparecen todos estos escritos en Nag Hammadi. ¿Se acuerdan de eso? Libros gnósticos, hay que volver a ello. Hay que añadir algunos libros más al canon. Y la gente vuelve otra vez a creer que son súper conocedores. Y más en un mundo con tanta información como la que tenemos hoy. Un mundo que no sabe manejar simplemente lo que es el sufrimiento. Pero quieren encontrar alguna manera para saber cómo manejarse en este mundo. Y nada mejor que ese conocimiento místico, elevado, alto, donde yo puedo parecer alguien superior por las capacidades que yo tenga. Mi hermano, ¿qué es lo que tenemos que decir extraño aquí? Note esto, sin parecernos a los gnósticos, pero viendo una gran realidad. Qué extraño es que cuando un niño nace, no lo quiero asustar con esto, pero es una parte de la realidad, grita. De una manera o de otra, muestra su inconformidad gritando. Aún así sea para decir tengo hambre. Grita. Y cuando sale de este mundo, hay un suspiro diferente al que siempre ha tenido. Algo salió de él. Y aquel cuerpo queda inerte, dando a entender que algo estaba ahí superior a él y que sale. Algo que él no controlaba. Ya el cuerpo terminó. Un grito y un aliento fuerte. Qué extraño, diría usted. ¿Qué será lo que estamos mirando? Simplemente lo que yo puedo ver en esto es que Dios es el dueño y Señor de todo lo que Él ha creado. El cuerpo que tienes volverá al polvo. Cristo entregó aquel cuerpo en una cruz por usted y por mí, pero resucita lo que en verdad hay en Él, pero ya
limpio, sin mancha, puro. Esa es la promesa del Señor. Cuando dice que nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo, un hecho. No es algo que sucederá, es que cuando Él te llama ya es un hecho, Él lo hizo, Cristo hizo eso posible, que así como Él resucitó también, dejando aquel cuerpo allí, que no es lo más importante, aunque lo mostró más tarde, lo importante realmente es esa pureza y limpieza de esa alma que tú, por ayuda directa de Dios, has venido formando. Cristo vino para llevar nuestros dolores, y esto es glorioso. Experimentó dolor, y es así como Cristo es el mejor capacitado para poder enseñarnos a nosotros a cómo sobrellevar nuestros dolores. La ciencia jamás podrá alcanzar la capacidad que Cristo tiene para ayudarte a ti en tu dolor. Pero qué fácil nos inclinamos cuando estamos desesperados, angustiados, porque algo interno nos hace sufrir. Hermanos, los dolores internos, lo que salen del alma, lo que sufre el alma, son los más difíciles de nosotros poder remediar. Un médico puede curar una herida, puede incluso cambiar un órgano nuestro y volver a vivir, pero no puede tratar con el alma. Y nosotros a veces estamos tan aferrados a lo que los hombres puedan hacer y puedan decirnos, cuáles son sus instrucciones. Yo no quiero realmente parecer aquí anticientífico. Muchas veces nosotros también tenemos que mirar lo que Dios le ha dado a las personas, las capacidades para poder lidiar con nosotros. Alguna sabiduría debe haber. Pero mi hermano, si usted va a algún psicólogo algún tiempo, acuérdense que el mejor maestro para enseñarnos es Jesucristo. Y cómo lidiar con nuestro dolor y nuestras cargas siempre será el Señor. Donde muchas veces tú eres el enfermo y cuando tú le muestres a aquel doctor todo lo que tú crees y lo que eres, buscando ayuda de él, es posible que él encuentre ayuda en ti. Esa debe ser la meta. Te necesito con tus capacidades, con lo que tú has visto, pero yo realmente estoy aquí porque creo que Dios puede haberte dado algún tipo de ayuda, pero finalmente mi corazón estará confiando en que el Señor será quien va a ayudarme con mi dolor. Si eso no es vida cristiana, entonces no lo estoy entendiendo. ¿Para qué somos cristianos? ¿Para qué somos seguidores de Cristo? Cuando Él mismo nos mostró que sí se puede sufrir y llegar al Padre limpio y poder sobrepasar los dolores de este mundo, aun sean los más difíciles, sin que nosotros tengamos que recurrir al pecado por egoísmo, por vanagloria, por vanidad y satisfacción personal, herir a otros para que sufran como yo. Esto, mi hermano, nos lleva ahora a nosotros a examinar los dolores de Cristo. Y quiero hacer esto, si el Señor nos ayuda, hacerlo de una manera sin que nos tome mucho tiempo, pero como decimos nosotros mismos, yendo directamente al grano. Podemos sacar como primer encabezado aquí, iniciando el sermón ahora, después de esta introducción, diciendo que Cristo experimentó el dolor y el rechazo. ¿Lo hizo? Bueno. Versículo 3. Dijimos que íbamos a quedar en el versículo 3 todo el tiempo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, dice el texto. Wow. Usted dirá, sí, fue despreciado. Mi hermano, a veces nosotros no vemos tan grave el sufrimiento del otro como cuando nos pasa a nosotros mismos. A veces parecemos buenos consejeros para ayudar a otro, pero cuando no somos nosotros no sabemos cómo aconsejarnos nosotros. De esa misma manera, al no entender lo que Cristo tuvo que sufrir y padecer, podemos ver como, sí, Él sufrió. Yo también he sufrido. Y nos atrevemos hasta a comparar el sufrimiento de Cristo con el nuestro, cuando no entendemos todo lo que Él tuvo que pasar por usted y por mí. Mi hermano, una realidad es que si existe algo que duele al hombre,
Y creo que es lo más doloroso para un ser humano, es cuando experimenta rechazo. ¿Nos gusta que nos rechacen a nosotros? ¿Ya lo pensó? ¿O le gustan aquellas expresiones para con usted? Mira, ahí viene fulano. Fulano. Y usted ve los gestos y todo. ¿Cómo se siente? ¿Verdad que no cae agradable? No, usted vio la seña. Inmediatamente nace en usted unas emociones incalculables que casi explota. Y dice, así me trata, vas a ver quién soy. La primera expresión. Bueno, pues Cristo no hizo eso y lo veía todos los días. Veía el rechazo de la humanidad completa, aún de los más queridos, y él no tomaba la actitud de venganza. Ya verán, ya me conocerán. A nadie le gusta sentirse rechazado. El rechazo realmente alborota la sensibilidad de nuestras emociones. La alborota inmediatamente. Porque todos tenemos un concepto de nosotros que muchas veces no es el que los demás tienen. Y cuando veo que los demás no pueden ver lo que yo creo de mí, para mí es una decepción, es una molestia, es una intranquilidad que yo no sé resistir ni sé cómo enfrentarla. Por sentirse rechazado, el ser humano puede incluso abandonar hasta los más grandes proyectos de su vida que pueda tener, un buen trabajo, una buena empresa que va a ejecutarse, pero ha sido decepcionado por su partner, por su compañero, por su amigo, por el que está trabajando con usted, o alguien le ha decepcionado y usted dice, rompo con todo, no importa, pero ya usted invirtió, que se acabe todo, pero no podemos seguir. Por el rechazo, las personas son capaces realmente hasta de matar, porque no pueden controlar sus emociones. Con eso en mente, yo quiero que usted vea realmente lo que Cristo tuvo que padecer en esa posición de ser rechazado. Cómo Cristo se pone en pies y dice, esto es mi comportamiento frente a esto. Pero, ¿cuál fue el rechazo a Cristo? Cristo, cuando vio el rechazo, lo primero que él hizo fue realmente amar a aquel rechazado, a los que le rechazaban. Yo diría, sí, es posible que yo haga eso. Sí, puedes, realmente puedes. ¿Has vigilado tus emociones? Yo siempre hago un reto de esta manera, porque a veces nosotros nos gusta decir las cosas para que suenen bonitas. No, sea honesto, porque la única manera de trabajar con usted mismo es mirar cuál es mi reacción y analizarla y digo, Señor, así no reaccionaría Cristo ante el rechazo. Él fue rechazado y simplemente mostró amor. Cristo nos dio su verdad, la verdad de Él, y fue rechazada. Él sabía que era lo que convenía para la humanidad, pero al mismo tiempo veían cómo los hombres la rechazaban y se burlaban de Él. Y Él siguió amándolo. Cristo nos ofreció su reino. Fue rechazado. Es como si nada lo que ofreciera resultara en una algarabía, en un gozo, sino que había que pensarlo mucho, había que analizarlo. Incluso sus propios discípulos todavía, estando con él, andando con él, tenían muchas preguntas. Pero cuando hacía milagros, cuando repartía comida, ahí todos estaban contentos y alabando al Señor. Rechazo. No todos tenemos la capacidad de poder enfrentar eso. Fue rechazado por su pueblo incluso. Y hay un texto que hay que analizar en Juan 1:11, que es importante ese texto, y verlo de alguna manera en su contexto correcto y su propósito. Ese texto dice lo siguiente: Él vino a lo suyo. Él vino a hacer algo. Y lo va a hacer. Y lo va a cumplir.
Pero se encontró de que aquellos que le servían, que decían que esperaban a ese Redentor, no lo recibieron, porque no era el que ellos querían. Rechazado por su propio pueblo y tuvo que experimentar eso. Ustedes no son los que me vienen esperando. Y hoy me ven, le ofrezco mi verdad, le ofrezco reino, le ofrezco amor y me rechazan. No les importa. ¿Saben por qué? Porque el ser humano tiende a irse detrás de su ego. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Entonces, hay un Redentor prometido. Nuestras mentes vuelan rápidamente. ¿Qué hacemos? Comenzamos a fabricar ese Redentor a nuestro antojo. Así será, lo enseñamos y Él vendrá y nos ayudará a reinar juntos para controlar a este mundo. Seremos especiales. Un rey terrenal que nada tenía que ver con el rey de corazones, que es lo más importante. Cristo reina hoy en nuestros corazones. Y esa es la enseñanza que Él quiso darnos. Y el reino ya está caminando. Y todo será completado cuando Él regrese nuevamente. ¿Entendió la humanidad esto? Cristo lo sabía y sufría por ellos. Sentía dolor por el rechazo a esta verdad que solamente le convenía a ellos. Fue rechazado por sus paisanos y sus familiares. Podemos ir a Mateo capítulo 13, 54 y 58 a 58. Podemos ir allá, hermanos, si pueden, para leer este verso. Y este es un verso interesante. Dice de la siguiente manera: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Wow, eso le llamó la atención. ¿No es este el hijo del carpintero? Ya lo están menospreciando. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dice el texto 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: realmente no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Diciendo aquí, esta es mi casa, mi lugar, me desprecian. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Le pongo un ejemplo más cercano, cosas prácticas, para que veamos que nosotros no somos tan inocentes. En una iglesia, usted tiene a su pastor esforzándose, trabajando, haciendo todas las cosas, tratando de estudiar lo más que pueda para traer las enseñanzas extraídas de la Escritura y que sean la verdad. Y usted ya está acostumbrado a escucharlo siempre. Llega alguien que usted no conoce y toma el mismo tema, el mismo punto, predica de estas mismas palabras y usted salta de sus asientos porque ¡wow! ¡Qué palabras tan grandes! A veces dijo menos, pero son maravillosas. Qué extraño es el ser humano. Cristo entendió eso y tuvo compasión de ello porque sabía que eso era algo normal en este hombre de pecado. No se ruborizó. Muchos pastores deben de entender de que no pueden volverse locos cuando esto pasa. Y cuando llega aquel predicador que todo alaben, pues vamos, eso es lo que hay, pues alabar juntos. También el pastor se va a levantar y va a decir: gloria al Señor, Él es el mejor. No importa. No estará buscándose una pompa ni una honra. Porque finalmente lo que se quiere es que realmente la palabra de Dios sea dada a conocer. Pero así somos nosotros, rechazamos todo el tiempo por nuestro egoísmo. Y cuando escuchamos, por ejemplo, a una persona muy reconocida y con un verbo excelente, extraordinaria, que se exprese mejor que el pastor Billy, ¡qué bueno, tremendo! Este sí es, y tu pastor no es Billy. Sí, él es mi pastor. Sí. Sí, ahora me acuerdo, sí. Él es mi pastor. Así somos.
Eso llega a mí y yo digo, hermano, créanme que Dios me ha ayudado en eso. No me van a ver preocupado por eso, ni creo que lo hayan visto aquí. Porque yo dejo que el Señor haga su obra como Él quiere. Mi deber es estar aquí, si es posible domingo tras domingo, diciéndole, así ha dicho el Señor. Y que algo se quede en sus corazones. Eso pertenece a Dios. Pero Cristo fue rechazado incluso por los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. Miren hasta dónde vamos llegando. Sigue creciendo la lista de rechazos hacia Él. Prácticamente se va quedando sin nadie. Y la gente no entiende el nivel de rechazo que tuvo Cristo, que no es el suyo y el mío. Y si vamos a Mateo 27, 39 al 43, no vamos a leer ese, pero lo vamos a dejar como ahí porque es un texto muy largo. Quiero que ustedes lo lean y que sepan de qué estamos hablando de esto. Que fue rechazado por la multitud cuando estuvo en la cruz. Sí, hay que crucificarle, maten a ese hombre. Pero en la misma semana estaban aclamándole, alabándole, porque creían que era el rey esperado. Cuando se dieron cuenta que no eran, los rechazaron y Cristo tuvo que ver eso. Ahora, ¿cuál fue su actitud? ¿Cuál fue la actitud de Cristo en medio de todo esto? ¿Usted cree que usted ha sufrido como Cristo el dolor que Él tuvo que sentir al ver su pueblo, sus familiares, sus amigos, los líderes religiosos? Todo parecían simplemente dejarlo solo, a ver qué iba a pasar ahora. No te necesitamos, vete, ahora te queremos matar porque ¿qué haces aquí? Tú nos estorbas. Y el Señor, con el mensaje más glorioso que Él sabía que era lo que la humanidad tenía que entender. Jesucristo nunca maldijo por su rechazo, ni sintió ira, ni odio, ni desprecio, sino que elevó una oración al Padre diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y usted todos los días tiene que vivir una vida, tiene que saber cómo actuar, porque alguien le va a hacer sufrir. Alguien que a usted no le gusta, que a usted le cae mal. ¿Usted cree que no parece a usted una persona que es tan agradable que a todo el mundo le cae bien? Yo quisiera decir eso. Pero mi hermano, yo tengo que entender que posiblemente a mí nadie, que hay personas que no quisieran ni verme. Y otros ni me van ni me vienen. Pero otros sí, el Señor permite que sí quieran estar cerca de mí. Pero es que Cristo cada vez crecía más el rechazo entre la humanidad. ¿Cómo es que podían rechazar tan fácilmente a alguien que traía el mejor mensaje del mundo? Y Él, sabiendo que lo trae, seguir y amando. Era más fácil decir, esta humanidad es perversa, que se pierdan todos y todos al infierno. Señor, esta obra terminó aquí, no pude, no voy con ellos. No, Él decidió seguir, continuar, mantenerse limpio hasta llegar a la cruz para ser el Cordero de Dios allí y llevar el pecado suyo y mío. Y aún en aquel momento supo decir, cuando vio aquella multitud, decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú crees que tú puedes hacer eso con limpio corazón? ¿O eres de los que guardas y guardas? Un día me la pagarán, un día van a saber quién soy yo, porque tanta injusticia no puede ser. ¿Cómo es? Y te llenas de todo esto y explotas algún día, y cuando ves que le va mal a alguien de los que te han rechazado, tú lo disfrutas y haces una fiesta. Algo anda mal cuando eso pase. No te engañes. Algo anda mal. Esa palabra de buenísimo se lo merecía. Uy, cómo nos gusta que le pase algo malo a quien me ha rechazado. El Señor es justo y misericordioso. Ahora metemos al Señor. Él es tan bueno que mira cómo lo puso a sufrir para que sepa lo que yo sufrí. Y estamos felices, contentos. Ahora sí, vamos a gozarnos en el sufrimiento del hermano que me rechazó y que ahora sufre. Algo anda mal. Algo anda mal en tu vida. No te engañes, porque Cristo con su ejemplo nos está diciendo, así debes comportarte ante el rechazo.
Pero no lo queremos hacer. No lo queremos hacer. Porque nos amamos demasiado. Somos demasiado importantes para que me traten tan mal. Y si te tocó que te trataran mal, busca y ve qué es lo que Dios quiere en medio de todo tu sufrimiento. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Todo es injusto, todo no es correcto. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿En qué puedo ayudar para que mi sufrimiento sea de beneficio a otro? ¿Usted ha pensado en eso? Que sufro porque tal vez el Señor quiere que mi sufrimiento sirva de beneficio a otros. Algo debe haber por ahí, algo debe haber que mi sufrimiento sirva de ayuda a otros. Pero cuando nos dedicamos a alimentar nuestro ego y vamos y alimentamos el corazón de alguien, ¿sabes lo que me hicieron? ¿Sabes lo que está pasando conmigo? Esa gente son unos malvados, esa gente son unos perversos, y lo pintamos de una manera que aquella pobre persona dice, wow, ¿y son tan malos? ¿Y es tan mala esa persona? Ahora esa persona, usted le infundió odio hacia esa persona porque él es muy malo. Y usted, lo logré. Ya no soy el único que odio a esas personas. Usted está feliz y descansa en eso. Hermano, la pregunta entonces es la siguiente en este primer encabezado, y es si podrá la humanidad comparar su rechazo con el de Cristo. ¿Me estoy comportando como Cristo en medio de mi rechazo? Jesucristo sabe cómo usted se siente en su rechazo. Pero algo importante hay aquí. Él se interesa por usted. Nunca olvide eso. Por eso Él murió en la cruz. Para decirte, yo voy a sufrir contigo. Y yo me intereso por ti. Y no te voy a abandonar. Eso lo vamos a ver más adelante. Segundo encabezado, en el mismo versículo 3. El dolor del sufrimiento. ¿Qué hemos visto hasta ahora? El dolor del rechazo. Ahora, se sufre con el rechazo. Pero hay dolores físicos. Hay dolores de maltratos que muchas veces nosotros tenemos que sufrir. Mi hermano, todos por diversas razones, desde muy temprana edad, nos damos cuenta qué es el dolor. A veces, con ajustarle mucho una ropa a un bebé, y creemos que se ve muy bonito, pero está muy ajustado, y él comienza a llorar y no sabemos por qué llora, pero si está muy lindo el niño, se ve muy bonito y llora, no tiene hambre, le di de comer y sigue llorando. Es que le está doliendo el ajuste que tú le pusiste, está muy apretado, ya sintió dolor. ¿Le da dolor? Porque tal vez nos descuidamos un poco y no vimos que había una hormiga y lo picó y no vimos la hormiga, pero después al rato nos damos cuenta que tiene una roncha. Ah, por esto llora, ya sintió dolor. Y estos son sufrimientos que el ser humano tiene que tener y que incluso están puestos ahí para que nosotros podamos cuidar nuestro cuerpo. Imaginémonos que no sintamos dolor, que tengamos una herida enorme botando sangre y sigamos igual como si nada, pero no, hay dolor para que sepamos que tenemos que cuidarnos. Pero el dolor nunca será agradable. Ninguno queremos experimentar ningún tipo de dolor. A veces voy por la carretera manejando con mi esposa y ella, cuando vamos en el expressway, se aterra. Le digo yo, bueno, ustedes me conocen. Y pero ¿qué tú le tienes miedo? Lo único que podemos hacer es morirnos y ya. ¿Y cuál es el problema? No la estoy consolando, ¿eh? Le dice, sí, está bien, ¿y qué tal si no nos morimos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que queda? Es exactamente todo el dolor que vamos a tener ahí. Nadie quiere sufrir. Y es verdad. A veces nosotros decimos como creyentes, bueno, sí,
partimos y nos vamos más rápido con el Señor, una vía más rápida, más corta, ya estamos con el Señor. Pero ¿y si no nos morimos? Mi hermano no va a esperar meses y tal vez años de mucho sufrimiento y dolor. Nadie quiere experimentar dolor. En ocasiones nosotros sabemos cómo enfrentar nuestros dolores, pero en otras no sabemos ni siquiera qué hacer. Tanto los dolores del alma como los físicos. Llegando muchas veces a caer nosotros en desesperación, tristeza y depresión. Y no sabemos qué hacer con eso. Ese es usted y ese soy yo. No podemos engañarnos en este mundo. Todos estamos bajo un cuerpo muy frágil, muy débil. Y Cristo tuvo que tener un cuerpo igual que el suyo. ¿Cree que a Él no le dolían los golpes? ¿Cree que a Él no le dolían los clavos? ¿Los latigazos? Aparte de ya venir enfrentando un rechazo total, ahora tiene que ser castigado por nada. ¿Cómo se enfrenta a ser castigado de esa manera por nada que tú has hecho sabiendo que tú eres inocente? ¿Cómo? ¿Qué ser humano puede hacer eso? Que no le salgan unas palabras de maldición y deseo de que venga fuego del cielo y acabe con todos sus martirizadores. El Señor permaneció obediente, siguiendo lo que Él había sido llamado a hacer. Lloró, cosas que son común en los seres humanos. Las lágrimas son comunes a todos nosotros. Cuando pasamos por el sufrimiento de ver nuestros sueños destrozados, lloramos. Cosas en las que tú has invertido mucho, te duelen en todo tu ser, de ver que no pudiste lograrlo. El sufrimiento de hogares deshechos completos, donde en un momento tenía grandes ilusiones con tu hogar, tener hijos, tener familia, y todo salió un desastre. El sufrimiento de las aflicciones de seres amados, verlo sufrir, verlo clamar ayuda, y muchas veces sin yo poder hacer nada para remediar el problema, eso también me causa sufrimiento a mí. Cristo sufrió por nosotros al ver lo que nos esperaba y lo que realmente nosotros debíamos de hacer y no lo hicimos y que nos va a traer consecuencia. El sufrimiento por la muerte de seres queridos. Todos estamos expuestos a diversos tipos de dolores. El Señor, a diferencia de nosotros, estaba completamente experimentado en el sufrimiento. Y por eso hoy puede enseñarnos. Y hay un detalle importante. Nuestro Señor no se aisló del sufrimiento. ¿Qué es más fácil cuando estamos sufriendo? Ver cómo yo encuentro una fórmula para no enfrentarlo. La estudio, la analizo y veo que puedo salir, pero dejar de sufrir yo va a implicar que entonces otros sufran más. ¿No esa es una realidad en la vida? De que muchas veces yo puedo abandonar y dejar todo sin problema. Es como aquel empresario que está sosteniendo a muchas personas con su industria, con su negocio, con su empresa. Pero él dice, esto me está causando muchos problemas a mí. No estoy perdiendo mucho, estoy ganando pero muy poco, pero me trae muchos sufrimientos. Pero allí hay 90, 70, 80 personas trabajando. Y él va a tomar la decisión porque él tiene que descansar y olvidarse de todo y comenzar otra cosa y no está pensando en usted. Y le va a traer sufrimiento a todos aquellos cuando escuchen en la reunión que se va a hacer para decirle que la empresa cerrará la próxima semana. Imaginemos eso, que usted trabajando, los que están empleados ahora, que le digan, la empresa cerrará la próxima semana. Y usted con muchísimas cosas que hacer, planes que hacer, cosas que dependen de ese trabajo, ahora las cosas se le complican. Pero a él no le interesó.
Jesucristo sabía que si dejaba de llevar esta labor de salvación, muchos se perderían y muchos sufrirían. Decidió enfrentarlo. Es como también un pastor que por sufrimientos en la iglesia no le importe lo que vaya a pasar con los hermanos y diga, hasta aquí llegué yo, no más. Porque yo soy aquí el importante y estoy sufriendo mucho. No voy a aguantar más sufrimientos. Hermano, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos levantarnos y decir, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos decir eso? ¿Con qué fuerza, con qué valor podemos decir eso? Al mirar a Cristo. No podríamos decirlo. Se levanta nuestro egoísmo. Pudiendo haberlo evitado, no lo hicimos porque estábamos muy concentrados en nosotros mismos. Mi hermano, me llama la atención ese pasaje de Lucas, de Juan 11:35. Es un verso bastante largo, por cierto. Ese verso dice, Jesús lloró. Se acabó el verso. Pero dice que Jesús lloró. Tenía sentimientos. Tenía emociones. Lloró por Jerusalén, su nación, su pueblo. ¿Qué dice en Lucas 19:41 al 44? Noten ese verso. Y cuando llegó cerca cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos a este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos, pues vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Una profecía clara de lo que le esperaba a aquel pueblo por haber rechazado a Cristo. Hermanos, rechazar lo que es la verdad y lo que realmente tú debes de poner atención siempre tiene consecuencias negativas. Nosotros conocemos lo que pasó con este pueblo en el 70. Ya no sabemos si fue Ciro o fue Tito, ¿no? Aquí. Porque ya alguien ha dicho que Ciro estaba ahí. Ya sabemos que él se llamaba Tito Ciros. Pero mi hermano, fue destruida aquella nación. ¿De qué manera? Tiene consecuencia, tendrá consecuencia todo rechazo a la verdad. Hay sufrimientos. Cristo conoce nuestro mundo de dolor, Él lo conoce. ¿Usted cree que Él está lejos de usted? Mi hermano, en ese momento cuando usted sufre y sufre mucho, usted siempre la tentativa está en decir, ¿dónde tú estás, Señor? ¿Dónde estás? Clamo a ti, no te veo, no te escucho, no sé, no hay una luz, una dirección en medio de mi sufrimiento. Lo cierto es que Dios está ahí. A todo lo que estamos aquí, mis hermanos. Y esto puede servirle hoy lo que estamos diciendo. En un momento de su vida, a todos nos espera un gran dolor. Cuidado con eso. Prepare su corazón, su alma para saber cómo enfrentarlo. Yo todos los días pienso en esto. ¿Cómo yo enfrentaré tal situación si me ha de acontecer? A veces me exalto de noche pensando que ya algo ha ocurrido y no ha ocurrido. Y respiro al ver que no ha pasado. ¿Cómo enfrentaremos cuando nos llegue a nosotros una gran calamidad? Mi hermano, Cristo conoce nuestro mundo de dolor. Él estará con nosotros. Podemos llevarle a Él todo nuestro profundo dolor. Nos provee de los recursos de la gracia para ayudarnos en nuestra necesidad.
Mi hermano, nos encontramos en Hebreos, un texto muy consolador y que yo quiero leer con ustedes. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Esto ya aquí es un devocional ahora. Para que veamos cómo Dios nos ama. Aquel que sufrió, que tuvo dolor, aún nos sigue ayudando y diciendo, aquí estoy contigo. Y nos invita a hacer esto, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Cristo, Él está ahí, Él no nos ha abandonado, siempre está ahí. Además, personas podrán venir y estrecharnos y darnos su muestra de amor y cariño y aprecio para ayudarnos en nuestro sufrimiento, pero nunca podrán hacerlo como Cristo lo hace. Es descansar en Él, aún en los momentos más difíciles y terribles de nuestras vidas. Su gracia es suficiente, como decía Pablo, y Pablo tuvo que aprender esto. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 12, 9, nos encontramos aquí que Pablo pide al Señor, Señor, quítame esto, ayúdame, te necesito, estoy sufriendo por esto grandemente. Y muchas veces Dios no quiere quitarnos nuestros sufrimientos. ¿Qué voy a hacer? ¿A pelear con Dios y estar inconforme con Él? Cuando sé que Él está conmigo en medio de mi dolor y Él sabe que puedo llevar eso. Y que no me dará una carga que yo no pueda llevar. Pablo en su desesperación clama al Señor, ayúdame por esto. Pero ¿qué le responde el Señor aquí en este capítulo 12 de 2 de Corintios, versículo 9? Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué hago yo con tu gracia, Señor? Sigo sufriendo. Bástate mi gracia. Pablo no respondió así, gracias al Señor, sino que ahora nos da una lección a nosotros para saber cómo responder en medio de nuestros sufrimientos y angustias. Dice él, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, sigue él diciendo. Ahí se muestra el Señor. Cuando más débiles y más incapaces somos, Dios se muestra en nuestras vidas para ayudarnos y fortalecernos. Y Pablo tuvo que aprender lo siguiente. Por tanto, de buena gana, ahora me gloriaré más bien en mis debilidades. Soy débil. Señor, gloria a ti. Porque es mucho lo que me has dado. ¿Por qué pedirte más de lo que tú no quieres darme? ¿Qué es lo que tú realmente quieres de mi vida con este sufrimiento? Y claro está, el sufrimiento de Pablo iba a servir para muchas cosas. Y él dice, para que repose sobre mí ahora el poder de Cristo. Sí, está diciendo, con el poder de Cristo podré sobrellevar mi dolor aunque nunca desaparezca. Un incrédulo jamás podría hablar de esa manera. Porque está inclinado a su ego, a su egoísmo. Yo necesito estar bien, no necesito sufrir por nada ni por nadie. Por lo tanto, cuando vea que no puedo, bueno, pues voy y me doy una borrachera que ya ni sé de quién soy. Pero el sufrimiento va a volver tan pronto se le vaya la borrachera. Al contrario, al siguiente día va a decir, ¿por qué bebí? Dolor de cabeza, malestares, incomodidades. Es extraño, el hombre es extraño. Pero así somos. Tercer encabezado y último, nos encontramos que el dolor de la soledad. Cristo experimentó la soledad. ¿Nos gusta a nosotros estar solos? En cualquier momento nos tenemos que pasar por esto. Sentir que los amigos que tenía lo perdí. Las amistades no están. He perdido familiares. Hermano, yo quiero que nosotros veamos rápidamente los sufrimientos que le causaron a Cristo la soledad. Y lo hizo por usted y por mí. Este texto 3 también nos dice, y como que escondimos de él el rostro. ¿Sí ven a Cristo en Getsemaní? ¿Han visto ese texto de Lucas capítulo 22, 40 al 46 específicamente? Y yo quiero leerlo. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla comenzó a orar, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente y oraba. Y mientras su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿cómo estaban ellos? Tal vez se esperaba verlo despierto, atento a la oración que se estaba haciendo allí. Los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Me han dejado solo. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lo que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, tenemos algunas anécdotas con respecto a esto. Yo he estado en iglesias donde los hermanos saben orar por largo tiempo, largo momento. Y hay otros que saben orar también profundamente. Y mientras el hermano está entusiasmado en su oración allá arriba, llegando al cielo, el hermano está que todos terminan y él sigue orando. Se duermen. Como en el caso de Pablo, que oraba predicaba muy largo. Así como el hermano Carlos, que predica largo. Se le dormía, ¿no? Ya que el hombre se cayó de la ventana. Se fue en sueño. Pero una cosa es que eso pase y otra cosa es cuando realmente nos dejan solo. Nadie quiere sentirse solo. Los discípulos lo dejaron solo cuando lo arrestaron. Mateo 26:56 dice, mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Solo, experimentó la soledad. ¿Quién está conmigo? ¿Dónde están los que me amaban? Los que estaban dispuestos a darlo todo por mí. Ahora estaba solo, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué tal si en esta iglesia se van todos y nos dejan? ¿Qué hacemos nosotros? Abandonar al Señor y decir, qué desgracia tan terrible. ¿Cómo pudo pasar esto? Y usted verse como una persona despreciada, desechada. Acuérdese usted, pastor, que Jesucristo pasó por eso y no se devolvió de su encomienda. Estuvo solo ante el sumo sacerdote. Nadie estaba ahí con él para decirle, te apoyamos, aquí estamos, sé fuerte, sé valiente, ánimo. No, solo tuvo que enfrentarse allí ante aquellos acusadores para él presentar la verdad de Cristo y a lo que él había venido. Estuvo solo en su juicio contra Pilato. Allí no había más nadie, solamente él. Fue dejado solo en la cruz. Mateo 27:46 dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí ya el Señor no podía estar, salió y dejó solo aquel cuerpo. Ahí sucedió lo más grande e increíble que un ser humano hoy pueda entender. Allí realmente todo el pecado cae sobre Cristo, todo el pecado suyo, y eso usted no lo entiende hoy. Por usted Él estuvo dispuesto a sufrir y llevar sus propios pecados, pagarlo, clavarlo en la cruz, para que usted hoy pueda decir, gracias Señor por tu perdón. Pero solamente Él podía haberlo hecho. Hermano, lo que allí ocurrió lo entenderemos posiblemente cuando estemos en la eternidad y nosotros podamos abrir los ojos más claramente y decir, wow, y eso pasó ahí. ¿Por qué fui tan injusto? ¿Por qué fui tan perverso?
Usted que pensaba llegar al cielo diciendo, no fui el peor, fui de los buenos, allí se dará cuenta que sí fue el peor. Y que no se merecía que Dios lo salvara. Es increíble. Y le pido al Señor cada día, Señor, ayúdame a entender más lo que es tu cruz. Porque al entender más los sufrimientos y lo que pasó en la cruz de Cristo, más me ayudará a acercarme a Él, a vivir como Él. Y como veíamos esta mañana, aquel hombre que sin conocer lo que es exclamación, pudo recitar el Salmo 23 y todo el mundo lloró, porque en verdad Él estaba dando a entender de que aquel pastor del que se hablaba allí era su pastor. No era simplemente la belleza de la exclamación, sino lo que había dentro de aquel hombre. Ayúdanos, Señor, a entender la magnitud de tu sacrificio para que nos acerquemos a ti. Debe ser nuestra oración. Porque cada vez que veo actitudes y comportamientos de muchos de nuestros hermanos, siempre digo, tienen que acercarse a la cruz de Cristo. Algunos se ofenden, pero hay que acercarse a la cruz de Cristo. Dígamelo a mí cuando yo también me esté comportando como no es. Porque todo debe llevarnos a la cruz de Cristo. Hermanos, Él nunca nos dejará a nosotros solos. Nunca. Cuando yo veo pasajes como Mateo 28:20 que dicen, he aquí yo estoy a la puerta con vosotros todos los días, mi alma siente gozo, aliento, fuerza en los momentos más duros y difíciles. En esos momentos donde no puedo ni siquiera dormir. Mi humanidad decae y tengo que decir, Señor, tú estás conmigo todos los días. Qué consuelo tan glorioso. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros, dice Juan 14:18. Eso no le consuela, hermanos. Es que no nos va a dejar, entienda, es que no nos va a dejar. No importa lo que los hombres hagan y digan, Él estará conmigo. Dice la promesa en Hebreos 3:5, otra gloriosa, dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿Usted cree eso? Es el Dios que tenemos. Concluir, después de ver los sufrimientos y el dolor de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente tenemos que ver y decir, Señor, tú has llevado nuestros dolores, tú lo hiciste. ¿Por qué entonces tenemos nosotros que abandonarte o intentar llevarlos nosotros? Hermanos, aceptemos y no nos resistamos al consuelo de Cristo en medio de los sufrimientos. Gracias al Señor por los siervos que Él envía en los momentos difíciles para estar con nosotros ahí. A veces no es la persona, es Dios hablando a través de sus hijos. ¿Cómo es que cuando tú sientes que tú estás solo en el mundo y que nadie está contigo, tú sientes que hay una mano amiga? Hermano, entiendo su dolor, tu sufrimiento, aquí estamos. Pero Satanás también sabrá cómo atacar. Después de ese hermano, consolarte, vas a experimentar otro que te va a decir, usted. Y usted dirá, Señor, gracias por tu siervo, que antes que este otro hermano terco y malo vino, tú enviaste al bueno. No estoy jugando, estoy diciéndolo en lenguajes llanos y sencillos, prácticos de entender, porque es lo práctico en esta vida. Dios te dice, ¿a quién haces caso? Ya me acuerdo que no soy bueno y que fallo y que soy malo como cualquier otro, pero la misericordia de Dios hizo que alguien viniera a consolarme y decirme, estamos contigo. ¿Qué necesitas, hermano?
es una manera de decirte: yo no te voy a desamparar, siempre tendré personas que van a estar ahí dispuestos a ayudarte. Testifiquemos de estas buenas noticias a todos los que nos rodean. Eso debe ser un salir y decir: Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, Él es el consuelo de mi vida. No importa el sufrimiento que venga, Dios sabrá por qué lo envía. No me voy a quejar de los sufrimientos ni de los dolores. Solamente voy a ver y decir: Señor, ¿qué quieres con todo esto? Y mañana tendrás que decir nuevamente: Señor, sigo sufriendo, ¿qué quieres? Pídele al Señor que te muestre qué es lo que Él quiere hacer contigo por tu sufrimiento, y lo descubrirás. Porque Dios escucha a sus hijos. Y le va a decir como a Pablo: Pablo, te voy a seguir dejando sufriendo ahí. Pero ¿sabes qué? Tú tienes algo maravilloso: mi gracia. ¿Te consuela eso, Pablo? Pablo pudo decir muy diferente a nosotros: sí, Señor, me voy a complacer en tu gracia. Y voy a ver mis debilidades y voy a caminar con ellas y voy a verte a ti en medio de mis debilidades. Sea tu nombre glorificado. Esa es la actitud de un creyente que ama en verdad al Señor. Le cree. Cuando dejaste de creerle, prepárate a la angustia y la depresión, a los sufrimientos largos que parecen nunca acabar. Y que cuando tú creas que ya has terminado, otra vez te das cuenta que has guardado un rencor terrible dentro de ti por algo que te hicieron. Hermano, no lo hagas. Descansa en Cristo y aprende a amar a quien te aborrece, porque eso hizo nuestro Señor: sufrir por ti y por mí, pero también a ver lo glorioso que es el Padre y las promesas que Él ha hecho a cada uno de sus hijos que son fieles. Confía en eso. La cruz está ahí para mostrarnos cosas como estas. Todo lo que pasó en aquella cruz, como vamos a seguir mirando, todo lo más mínimo detalle, no fue simplemente para hacer un drama, fue para que usted y yo aprendamos a cómo comportarnos. Porque todavía no sabemos muchas veces. Podemos estar en lo más grande seminario y todavía salimos peores. Muchas veces salimos más arrogantes y rechazando y menospreciando a los demás y buscando la grandeza de los hombres para nosotros ser elevados. Porque ya yo no soy cualquier alumno de cualquier iglesia. Ya yo no puedo estar en cualquier iglesia, ¿no? Dios nos enseñará. Y ese hermano, si es un hermano en Cristo, Dios le enseñará. Y eso téngalo por seguro. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias inmensamente, Señor, en esta ocasión, darte las gracias por tu amor. Porque todo lo que vemos en aquella cruz es amor manifestado para con nosotros. Es amor para enseñarnos a cómo debemos comportarnos. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Cuídanos y guárdanos. Y ayúdanos a hacer siempre tu voluntad y a estar sometida a tu voluntad por encima de todo lo que pueda pasarnos, los dolores, los sufrimientos, los rechazos, la soledad. Que seas tú, Señor, quien gobierne y controle nuestras vidas. Porque te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén.